Y la persona que tiene a cargo la meditación es el hermano Felipe Miguel Collado, que es miembro de la Iglesia Central de Murcia. Así que, Felipe, el tiempo es tuyo. Bueno, como muy bien habéis dicho, como muy bien ha dicho el pastor Chimenti, la meditación de esta noche se titula Obediencia a través de Jesús. Y como en todas las noches que hemos estado escuchando estas meditaciones, siempre se inicia con un texto que intenta ser el nexo de unión. Y el texto que me ha tocado a mí esta noche compartir con vosotros, pues me ha gustado bastante, porque quizás muestre el mayor milagro que podemos pedirle a Dios para nuestras vidas. El texto se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y dice así: quien vive en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y una nueva realidad está presente. Impresionante, ¿no? Quien vive en Cristo es una nueva criatura. Seguro que todos os acordáis de los milagros que hizo Jesús. Pero, como dicen por ahí, el primero nunca se olvida. Y vamos a hablar un poquito de cuál fue el primer milagro de Jesús. Jesús ya había sido bautizado por Juan el Bautista y ya había elegido a sus primeros discípulos. Y es entonces cuando vemos a Jesús ante un compromiso social. Ese compromiso era una boda, ¿vale? La boda de Canaán. Vamos a ver en la Biblia, vamos a buscar Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11, que es donde se narra la historia del primer milagro que Jesús realizó. Nos dice los primeros versículos. Dice: 3 días después tuvo lugar una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada a la boda y lo estaban también Jesús y sus discípulos. Bueno, este milagro, esta historia, empieza de una manera normal. María es invitada a una boda y junto a ella pues va Jesús. Y también, como dice Juan, estaban invitados los discípulos. Pero sabéis, la normalidad de este evento se va a terminar. Vamos a seguir leyendo el versículo 3. Dice el versículo 3: se terminó el vino y la madre de Jesús se lo hizo saber a su hijo. No les queda vino. Vemos que empiezan los problemas. A mí me encanta cómo Juan cuenta esta historia y cómo recoge la conversación que hubo entre Jesús y María. ¿Cómo son las madres? Porque fijaros, María no le llega a pedir nada a Jesús. Juan no recoge que María le dijese a Jesús: Jesús, por favor, mira, necesitamos que saque vino de algún sitio. Solo le dice: no le queda vino. Así son las madres. Conocen tan bien a sus hijos que no necesitan pedir nada, solo una palabra, un gesto, una mirada. Pero sabéis, la historia no queda ahí, porque la respuesta que Jesús le da a su madre tampoco tiene precio. Fijaros lo que le responde Jesús, versículo 4. Dice: Jesús le respondió: mujer, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Y a partir de aquí es cuando empieza la parte importante de este pasaje. ¿Sabéis por qué? Porque se van a producir dos milagros. Os habéis quedado a lo mejor un poco sorprendidos. No os veo, o no os veo en la pantalla, bueno, si os veo un poquito en pequeño. Dos milagros. Siempre que escuchamos este texto, este relato, nos damos cuenta del milagro que Jesús hizo de convertir el agua en vino. ¿Sabéis? Pero en realidad se produjo un milagro mucho más importante. Vamos a ver cómo continúa la historia. Tenemos a María, la madre de Jesús, como hemos visto, ¿no? Que le pide a Jesús que haga algo. Y entonces María se dirige a los sirvientes y les dice, en el versículo 5: pero ella dijo a los que estaban sirviendo: haced lo que él os diga.
al decir estas palabras, María les está pidiendo a los sirvientes que tengan confianza en Jesús. Los sirvientes confiaron a ciegas, sin conocer a Jesús ni saber nada más de él. Yo siempre que he escuchado esta historia, lo he visto como algo normal, algo sencillo. Pero esta semana, cuando estaba preparando el tema de hoy, me he puesto a pensar si ante esa situación yo sería capaz de hacer lo mismo. Os voy a poner un ejemplo. Sabéis que estamos viviendo por las consecuencias de una tormenta, de una borrasca Filomena, y en muchos sitios de España, nosotros en Murcia, en la ciudad, no tenemos ese problema, como podéis tener los que vivís en Albacete o en Ciudad Real, de nieve. Pues imaginaros de que estáis, os pilla con vuestro coche, con un buen coche, vais por la carretera y os pilla la tormenta Filomena y empieza a nevar, hasta el punto de que el coche se tiene que quedar parado porque es imposible circular por la carretera. Como hace mucho frío, como te recomiendan siempre, pues dejas el motor encendido para que la calefacción del coche siga funcionando para no tener problemas con la temperatura. Hasta que llega el momento en el que el coche se queda sin gasolina. Un poco similar era la situación que se produjo en las bodas de Canaán. Se habían quedado sin vino en medio de la celebración de la boda. Y tú estás en tu coche, ahí ya viendo que el coche se ha parado, ya no sabes con qué abrigarte, cuando de repente se acerca un personaje, te toca en la ventanilla del coche, te golpea y te dice, llénalo de agua, llena el depósito de agua. Yo no sé si a mí me llegase ese momento, si no cogería, cerraría la ventanilla corriendo diciendo, madre mía, este lo que quiere es robarme. Ah, pero ¿cómo vamos a llenar el depósito de agua? Los sirvientes de la boda no pensaron en eso. Cogieron y llenaron las vasijas de agua como Jesús les había pedido. Y eso va a ser lo que nos va a marcar el segundo milagro de esta historia. ¿Sabéis? La historia continúa, los sirvientes llenan las vasijas tal y como Jesús les pide, como recoge en el texto de Juan, y llega un momento en el que Jesús les dice, como podemos leer en el versículo 8, una vez que están llenas las vasijas, Jesús les dijo, sacad ahora un poco y lleváselo al organizador del banquete. Y lo que es más importante, dice, según Juan 2:8, así lo hicieron. Volviendo a nuestra historia del coche, imaginaros, vosotros cogéis, confiáis en lo que este hombre os dice, llenáis el depósito, abrís el depósito, empezáis a meter nieve o agua, lo que sea, y le dice el hombre, coge y arranca el coche. Una vez más, estos sirvientes cumplieron su pedido. Y aunque parecía extraño, lo hicieron. Y es entonces cuando viene la parte más importante de la historia de la boda de Canaán. Termina esta parte, termina esta historia, en el capítulo 11, diciendo, Jesús hizo este primer milagro en Caná de Galilea y manifestó así su gloria y sus discípulos creyeron en él. Es cierto que todos sabíamos que Jesús hizo el milagro de convertir el agua en vino. Es más, hizo el milagro de convertir agua común en el mejor vino que se había probado en esa celebración. Pero también produjo un milagro mucho más importante en esas personas, como dice en la Biblia, en sus discípulos, y yo creo que también en los sirvientes, porque se dieron cuenta que estaban ante el verdadero Hijo de Dios. Vamos a analizar cómo se produjo este milagro. Vamos a ver los pasos que se siguieron para poder llegar hasta el momento en el que Jesús hace el milagro. Y el primer paso, si lo recordáis de lo que hemos leído, del pasaje que hemos leído, vemos que María
pidió a los sirvientes que confiaran en Jesús. Y eso nos enseña una cosa, de que lo primero que tenemos que hacer es confiar en Dios. Y el segundo paso que hicieron es que los sirvientes expresaron su confianza y estuvieron dispuestos a hacer lo que Jesús les pidió. En otras palabras, estos sirvientes fueron los instrumentos que permitieron el milagro. Y consecuencia de estos dos primeros pasos, Jesús realizó el milagro. ¿Sabéis? Es cierto que los sirvientes no hicieron nada para convertir el agua en vino. Pero, ¿podría haber ocurrido el milagro sin los pasos previos? Lo que nos enseña este pasaje es cómo trabaja la obediencia por la fe. Primero, tenemos que escoger confiar en Jesús. Segundo, debemos de poner nuestra voluntad a su disposición y realizar estos pasos de la fe. Y por último, Jesús realiza los milagros. ¿Dónde está el secreto del milagro? ¿Sabéis? El secreto del milagro es una sola palabra. Una palabra cortita que todos sabemos. La palabra fe. Sin la fe, sin la confianza, sin la obediencia, no se puede obrar el milagro. ¿Sabéis? Y la fe solo es posible de una manera. Como dice Colosenses, capítulo 1, versículo 27, se puede conseguir porque Cristo vive en nosotros. El resultado de obedecer a través de Jesús es, como hemos leído al principio, que quien vive en Cristo es una nueva criatura. Y lo que nos está diciendo este texto, este pasaje de Pablo, es que tenemos una nueva vida a través de Jesús cuando Él vive y actúa en nosotros. Somos una nueva criatura. Cuando tenemos a Jesús en nosotros, nuestra vida cambia. Y es entonces cuando podemos decir, como decía Jesús, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga ligera. ¿Sabéis? Aunque la obediencia es importante, con ella no ganamos nuestra salvación. Y esta nunca ocurre por nuestras propias obras. Hay un pasaje de Elena de White, de su libro Fe y Obras, página 97, que dice: el que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras, al guardar la ley, está intentando un imposible. El hombre no puede ser salvado sin la obediencia, pero sus obras no deben ser propias. Cristo debe efectuar en él tanto el querer como el hacer la buena voluntad de Dios. Esta cita, la verdad es que nos dice muchas cosas. Y hay que tener tres cosas claras de lo que dice. Lo primero es que es imposible alcanzar el cielo con mis propias obras. Es imposible tratar de ganar algo de Dios por nosotros mismos. La segunda cosa que tenemos que tener clara es que la obediencia es una parte indispensable de la vida con Dios, ya que nosotros, como seguidores de Jesús, somos llamados a vivir conforme a su voluntad. Y por último, no debemos de olvidar que la obediencia no debe ser una obra nuestra, sino un milagro realizado por Dios en nosotros. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros ante esta situación? Está claro que yo no puedo hacer nada para salvarme por mí mismo, pero Dios sí puede hacer cosas por salvarme. Hay otro pasaje de Elena de White que quiero compartir con vosotros que dice: en los designios del Señor, el poder divino debe cooperar con el esfuerzo humano. No podemos esperar a que las cosas, por pedirlas, nos caigan solas, nos lleguen solas. Debemos de cooperar con nuestro esfuerzo el poder divino. Cuando escuché esta frase, me vino a la mente una historia que escuché ya hace muchísimo tiempo y que probablemente todos conozcáis,
pero que me gustaría compartir con vosotros. Os he puesto esta imagen, un poco que cuenta un poco la esencia de la historia. Y dice que había una vez en un pueblo, en una zona rural, que se produjo una larga sequía que amenazaba con dejar arruinados a todos los habitantes porque vivían del trabajo en el campo. Y dice que a pesar de que la mayoría de sus habitantes eran creyentes, ante esta situación límite, fueron a la iglesia para hablar con el pastor y entonces le dijeron, pastor, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no le pedimos que envíe la lluvia necesaria para que cambie esta angustiosa situación? Y el pastor, que los pastores son muy inteligentes, pues le dijeron, vale, perfecto, está bien, le pediremos al Señor, pero deberá de haber una condición indispensable. Ante esta situación, pues los campesinos dijeron, vale, sí, díganos qué condición se debe de cumplir, que estamos dispuestos a llevarla a cabo. Y entonces el pastor les dijo, hay que pedirlo con fe, con mucha fe. Nuestros campesinos pues dijeron, vale, pues así lo haremos. Y si usted dice que tenemos que venir todos los sábados a orar aquí en la iglesia, pues vendremos todos los sábados, todos los días, cualquier día vendremos a orar. Y así fue. Los campesinos empezaron a ir todos los días a la iglesia a orar. Hacían como estamos haciendo nosotros, que daban una hora para orar porque necesitaban la lluvia. Y los días pasaban y no llovía. Y las semanas pasaban y no caía esa esperada lluvia. Hasta que un día, ya un poco desanimados y cansados de tanto orar, le dijeron al pastor, pastor, usted nos dijo que si le pedíamos con fe a Dios, enviaría la lluvia, que Él iba a ceder a nuestras peticiones, que la Biblia dice que todo lo que pidamos en su nombre nos lo da. Dice, pero ya llevamos varias semanas y aquí no ha caído ni una gota. Y el pastor pues les planteó otra pregunta y les dijo, ¿habéis pedido con fe verdadera? Claro, la respuesta de los campesinos pues fue la normal, dijo, claro, por supuesto. Y entonces el pastor le dijo, dice, si habéis pedido con fe verdadera, ¿por qué durante todos estos días ninguno solo de vosotros ha traído un paraguas? Y esto que parece una historia, que parece así un poco un chiste, muchas veces es una realidad. Pedimos cosas y a veces no estamos ni preparados para recibirlas. Y eso es algo que debemos de tener muy claro. Estas personas, en esta historia que hemos contado, tenían que haber tenido tanta fe que el primer día que fueron a orar tenían que haber ido con su paraguas porque estarían esperando de que al salir de la iglesia estuviese lloviendo. Pero no, solo se limitaban a pedir. Y pasa como decía en el texto de Elena de White. En los designios del Señor, el poder divino debe cooperar con el esfuerzo humano. Os voy a poner otra imagen. Una imagen bastante sugerente. Aquí vemos una representación de un personaje que puede representar a Jesús y otro muchacho que puede ser cualquiera uno de nosotros que está a punto de caerse del precipicio. Y esta imagen me sirve para hablaros de 4 aspectos que tenemos que tener en cuenta en nuestra relación con Dios. Si queremos caminar con Él, ¿no? Como por este camino que nos presenta la imagen y no caernos por el precipicio. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es hablar de confianza. Debemos elegir confiar en Jesús, porque Jesús es el que trabaja en nosotros. Y esta idea, la Biblia la deja muy claro. Filipenses 2:13 dice, es Dios mismo quien realiza en vosotros el querer y el hacer, más allá de vuestra buena disposición. Confianza. Debemos de confiar en Jesús. Él, Jesús, es el que crea en nosotros una actitud y una disposición y nos muestra qué necesitamos hacer. Y una vez que ya tenemos esa confianza, debemos de dar un segundo paso. Y ese segundo paso es decidir. Debemos de decidirnos. Debemos de escoger hacer la voluntad de Dios. ¿Sabéis? Nosotros debemos de
orar a Dios y decidir aceptar su voluntad. Y es entonces cuando Él tomará e intervendrá en nuestra petición. Él espera de que nosotros nos decidamos a ir a Él. Y es bueno, no se va del camino, no se va de al lado del precipicio, no como en el dibujo. Y lo tercero que tengo que hacer es prepararme, hacer esos pasos preparatorios como hicieron los sirvientes en las bodas de Canaán. Debemos de expresar nuestra decisión en pasos de obediencia. Y esa obediencia puede ser realizada en pasos grandes o en pasos pequeños. Y una vez que hayamos recorrido estos 3 puntos, llegará el cuarto. Y el cuarto es que solo Dios va a hacer el trabajo crucial de la salvación. Si yo me tuviese que quedar con una frase de la meditación de esta noche, si os tuvieseis que quedar con una frase, me gustaría que fuese esta. Dice, cuando Jesús vive en nosotros, hace de la obediencia un gozo. Parece un poco contradictoria, porque a veces obedecer, yo se lo digo a mis alumnos, ¿no? Cuando les digo que tienen que hacer algo, ¿no? Y me parece que a ellos obedecer no les gusta. Parece como algo aburrido, ¿no? Es mejor hacer lo que uno quiere. El libre albedrío parece mucho más divertido. Y en cambio, la frase que nos deja la meditación de hoy es, cuando Jesús vive en nosotros, hace de la obediencia un gozo. Por eso me gustaría que tuviésemos o que planteásemos algunos motivos de oración personal, que buscásemos esos motivos para orar de forma, digamos, egoísta por nosotros mismos. Y os planteo 3 cosas. Lo primero, orar por poder disfrutar de la obediencia que Dios permite, que Dios nos da, y que nos permite experimentar al máximo el amor de Dios. También debemos de pedir para nosotros el poder tener una vida mejor gracias a la obediencia. Y lo tercero y más importante que deberíamos de pedir todos los días a Dios es tener un corazón obediente. Y estas 3 peticiones conllevan toda una serie de cosas, de consecuencias. Por ejemplo, cuando hablamos de disfrutar de la obediencia, es orar por ese momento de poder experimentar al máximo el amor de Dios. Y esta idea, la Biblia lo dice en el libro de Juan capítulo 14. Dice, el que acepta mis mandamientos y los cumple es el que me ama de verdad. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y también yo lo amaré y me manifestaré en él. Y si os acordáis, si lo enlazamos con el texto del principio, quien vive en Cristo es una nueva criatura. Pero también hemos dicho que podemos pedir por tener una vida mejor. Y debemos de dar gracias a Dios porque Él nos ha enseñado cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que hacer para tener la mejor vida posible. Y debemos de saber también que tenemos que pedir perdón cuando a veces rechazamos a Dios o nos creemos autosuficientes y lo dejamos a un lado. ¿Sabéis? Es el momento de pedirle que nos ayude a confiar en Jesús plenamente y en rendir todo nuestro corazón a Él. Y de la tercera propuesta de oración que yo os hacía era poder tener un corazón obediente. Dios se alegra cuando pedimos por corazones obedientes. Hay una historia en la Biblia que a mí me gusta mucho, que es la historia de Salomón. Y en Primera de Reyes, capítulo 3, aparece recogida una oración de Salomón, un diálogo entre Salomón y Dios. Vamos a verlo. Dice, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo del 9 al 12, dice, Salomón le dijo a Dios, dale a tu siervo un corazón atento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal,
Pues, ¿quién es capaz de gobernar a un pueblo tan importante como el tuyo? Y nos sigue relatando la historia, que dice que al Señor, a Dios, le agradó que Salomón le pidiera eso, le pidiera un corazón atento para gobernar. Y entonces Dios le dijo, como podemos leer en nuestra Biblia, dice, ya que me has pedido eso, y no me has pedido larga vida, riquezas o la muerte de tus enemigos, sino que me has pedido inteligencia para administrar justicia, te concedo lo que me has pedido. Y termina diciendo el pasaje que Dios le dio un corazón sabio y prudente. Y que dice una promesa, le dio un corazón sabio y prudente como nadie había tenido antes de él, ni como lo tendrá después. No vamos a poder optar a tener un corazón tan sabio como el que tuvo Salomón, porque Dios le dijo que nadie iba a tener un corazón tan sabio y prudente como él. Pero sí podemos optar a tener un corazón obediente. Por eso, y no me quiero alargar mucho más, que me dijo Pablo que fuese cortito, que a mí cuando me dejáis hablar me puedo alargar demasiado. Por eso me gustaría que esta fuese nuestra oración, que fuese la oración de hoy para nosotros. Y sería pedirle al Señor que nos dé corazones obedientes. Y pedirle al Señor que nos dé la confianza plena en Jesús y que Jesús va a ser el que nos va a dirigir en nuestro camino, aun cuando nosotros no entendamos cuál es el camino que nos marca Dios. Y por eso me gustaría pedir a Dios que nos enseñe a ver la obediencia a través de Jesús, no como una carga, sino como un deleite, como un gozo. Me gustaría terminar ya y dejaros con esta imagen. Jesús tiene un montón de corazones obedientes preparados para cada uno de nosotros. Y yo creo que es el momento de poder acercarnos a Dios y pedirle un corazón obediente que pueda ser capaz de ser instrumento en los milagros que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. Bueno, pues hasta aquí mi meditación. Voy a dejar de compartir la pantalla y así nos podemos volver a ver. Y ya pues doy paso a Pablo o a Roberto, que son los que tienen que seguir con el programa. Muy bien, muchas gracias, Miguel. La verdad, Pablo Loris, no nos podemos quejar de la calidad de las meditaciones de esta semana. Y, y entonces ahora, eh, bueno, os doy el último dato, 56 pantallas. Bien, hemos ido subiendo a lo largo de estos últimos minutos. Le damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que se han acoplado a este programa desde que comenzamos la meditación. Y qué mejor para terminar una buena meditación que tener una buena música que nos ayude a seguir en esta reflexión espiritual. Así que le vamos a pedir a nuestro hermano Noel Sequeira que él nos ha traído una canción que se titula Santuario.
Dios transforma-me en santuario puro y santo para ti, y que pueda a ti alabarte, santuario para ti. Líbrame de tentación, purifica mi interior, lléname de tu espíritu, quita mi pecado y mal. Dios transforma-me en santuario puro y santo para ti, y que pueda a ti alabarte, santuario para ti. Dios transforma-me en santuario puro y santo para ti, y que pueda a ti alabarte, santuario para ti. Dios transfórmame en santuario para ti. Que el Señor los bendiga. La verdad que da gusto escuchar música de adoración, y da gusto poder compartir estos momentos. Pues muy bien, vamos a separarnos en grupos de oración, como siempre estamos haciendo. Vamos a dar 15 minutos